El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele con el objeto de blindar el pacto migratorio existente entre ambos países. Y Trump agradeció a Bukele el haber aceptado recibir y encarcelar en El Salvador a cientos de deportados desde los Estados Unidos acusados de terrorismo. Bukele afirmó que no devolverá a Estados Unidos al migrante salvadoreño enviado por error a la megaprisión del pequeño país centroamericano, acusándolo de ser un terrorista. Poco antes del encuentro, la Casa Blanca aseguraba que no hay un límite acordado sobre el número de personas a las que puede expulsar a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de una banda criminal. Hubo varias declaraciones. Vamos a revivir a continuación algunas de las del presidente de El Salvador. La pregunta es absurda. Yo no tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos. Acabamos de convertir la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental. Y usted quiere que volvamos a soltar criminales para ser de nuevo la capital mundial del asesinato. No, eso no va a pasar. Y no solamente eso, también invocando la ley antiterrorista de los Estados Unidos. Esto que dice Nayib Bukele a los medios de comunicación es muy importante, porque una realidad a la que se enfrentan los países y a la cual también se enfrentan los líderes que buscan preservar la seguridad en su nación, de preservar el bienestar de sus ciudadanos, es que en el preciso momento en el que empiezan a tomar medidas para recuperar la seguridad de los países, los medios de comunicación, así como gran parte de la clase política, empiezan a atacarlos, respaldados bajo la estupidez que suelen denominar como derechos humanos. Pero en este caso únicamente los derechos de los criminales, los derechos de los terroristas. En ningún momento se cuestiona sobre los derechos de la ciudadanía, en lo importante que es que la ciudadanía tenga seguridad, que tenga paz, que tenga realmente tranquilidad. Porque antes de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, era como si la criminalidad y el terrorismo fuese un mal que los salvadoreños tenían que soportar, porque así era la vida. Ahí sí no les importaba a los periodistas la seguridad de la ciudadanía, y ahí sí la clase política seguramente usaban la seguridad como eslogan de campaña, pero nunca hacían realmente nada por detener la inseguridad. Ahora, por arte de magia, a todos les preocupan los derechos humanos, pero únicamente los derechos humanos de los terroristas, de los criminales, de la gente que tanto daño le ha hecho a las naciones. Ahora es importante preservar los derechos humanos de esas ratas, pero antes, cuando habían asesinatos, cuando había terrorismo, cuando había criminalidad, cuando habían violaciones, nadie mencionaba nada. Ahora no dejamos de escuchar en ningún momento a través de los medios de comunicación cómo son de malos supuestamente Donald Trump y Nayib Bukele. Y esto lo que nos muestra es realmente cuál es el propósito en general de los medios de comunicación y de la clase política. No es beneficiar al ciudadano, sino destruir las naciones. Y esto se da debido a quienes financian estas instituciones, en general globalistas, que lo único que buscan es destruir a los países. Y el ejemplo más fácil, más reconocible y que muchas veces he repetido en el canal es el ejemplo de George Soros, que muy bien sabido es cómo en las últimas décadas ha financiado el Partido Demócrata en Estados Unidos y ha financiado gran parte de los medios de comunicación a nivel mundial, así como gran parte de la clase política en todo el mundo. Entonces no es coincidencia que estos relatos siempre vayan en la misma dirección. El relato de gran parte de los medios de comunicación y de gran parte de la clase política. No es coincidencia porque son financiados básicamente por las mismas personas. Y a todo este enfrentamiento, Bukele llamó terrorista al deportado Aquilmar Armando Abrego García, que es un residente de Maryland, cerca de Washington, que fue deportado por error, un caso que mantiene, decíamos, ese pulso entre jueces y la administración Trump. ¿Qué alternativas, Benjamín, le quedan a los afectados? ¿Qué se dice de este tema allá en Washington? Es una muy buena pregunta porque obviamente es un caso que provoca gran incertidumbre, ya que no solo fueron algunos jueces, sino que fue la Corte Suprema de Estados Unidos que unánimemente respaldó esta directiva de la jueza federal que exigía a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de este hombre que fue deportado por error, y la fiscal general Pam Bondi dijo que le correspondería a El Salvador si lo quiere devolver, y el presidente Nayib Bukele afirmó que no tiene facultad para enviarlo de regreso y que solo plantear esta posibilidad ya es absurdo. El abogado de este hombre de Maryland, el que recibió un estatus de protección por un
juez que prohibía al gobierno federal enviarlo a El Salvador dice que este hombre huyó de la violencia de las pandillas en El Salvador hace más de una década, y esto ya va mucho más allá de este caso. Hemos escuchado de otros en los que personas sin historial criminal han sido deportados a El Salvador, y es Human Rights Watch que denuncia a ambos gobiernos acusándolos de desapariciones forzadas, y detenciones arbitrarias, y más encima la administración ignorando un pedido de la Corte Suprema, algo que lleva a muchos a temer de una inminente crisis constitucional aquí en los Estados Unidos. Ya lo creemos. Benjamín Álvarez, muchas gracias. Y es algo que siempre van a hacer los medios de comunicación y, como dije también, gran parte de la clase política, tratar de destruir todos los esfuerzos que vayan en aras de promover la seguridad y de recuperar la seguridad de los países. Y como dijo Nayib Bukele, tanto Estados Unidos como El Salvador tienen claridad de que esta persona de la cual hablan es un terrorista, es un criminal, más allá de que los medios de comunicación quieran venderlo de otra manera. Lo claro es que en esta decisión radical de los gobiernos por exterminar la criminalidad no pueden dar ningún paso atrás, no pueden dudarlo ni un instante, porque esto es lo que gran parte de los medios de comunicación, gran parte de la clase política y de los organismos internacionales que suelen denominarse como derechos humanos quieren que pase, para de esta forma destruir cualquier intento que tengan las naciones por erradicar la inseguridad. Y esto no puede pasar. Esto obviamente bajo ningún concepto se debe permitir, porque si fuera por los zurdos, si fuera por la información que nos dan estos medios de comunicación globalistas, seguramente tendríamos los países totalmente destruidos, y en gran parte la destrucción de nuestros países es en gran medida debido a ellos, porque han tomado la bandera en una narrativa que se ha impuesto socialmente, que la gente se ha creído, porque nos han convencido como sociedad que los criminales son unas pobres víctimas, que toca perdonarlos para alcanzar la paz y que no se puede hacer nada en contra de ellos. Pero el ejemplo nos ha mostrado todo lo contrario. Primero, que la criminalidad no se detiene con diálogos de paz, con acuerdos supuestamente bien intencionados para que vivamos todos felices. Eso no pasa, y Colombia es un ejemplo de ello, y El Salvador también era un ejemplo de ello. Muy por el contrario, lo que sí ha resultado efectivo en los países es la radicalización en contra de los grupos criminales. Cuando el Estado realmente tiene la intención de erradicar a la criminalidad, de erradicar a los grupos terroristas y guerrilleros, lo más probable es que lo pueda lograr, y de esta forma realmente generarle bienestar a la ciudadanía, que es lo que tanto anhelamos en nuestros países. Por eso no se deben dejar engañar por los medios de comunicación, porque en el fondo los intereses que ellos tienen no son en favor de la ciudadanía. Ellos únicamente miran a través de los ojos de quienes los financian, al igual que la clase política. Por el contrario, Donald Trump y Nayib Bukele, al menos en cuanto a lo que han mostrado en sus respectivas presidencias, sí tienen a la ciudadanía como su prioridad, y por tanto cualquier esfuerzo que hagan en favor de sus ciudadanos no únicamente debería ser aplaudido, sino debería ser replicado en cada una de nuestras naciones. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.